en Primera de Pedro y vamos a leer los primeros 9 versículos. Primera de Pedro, primer versículo hasta el versículo 9. 9 versículos que se pueden leer en apenas medio minuto, pero con un contenido extraordinariamente rico, hermanos. El tema que empecé la semana pasada, dentro de estos versículos, era la fórmula de Dios para tener la victoria en Jesús. Victoria también en la persecución. Victoria sobre la mundanalidad. La fórmula o la receta de Dios para tener la victoria en Jesús. Vamos a leer estos primeros 9 versículos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Eso es una palabra que debería ya tener subrayada, presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, experimentar el nuevo nacimiento, para una esperanza viva. Otra palabra que deberíamos subrayar: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Mirad, dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a ver. Padre, como dije antes, Señor, nos has puesto aquí un pasaje que es inmensamente rico. Es como entrar en un cofre lleno de tesoros y intentar llegar al fondo del cofre. Y escarbamos y nos damos cuenta, Señor, que ese fondo no lo podemos alcanzar porque es inmenso. Y es cuando empezamos a estudiar tu palabra, Señor, que nos damos cuenta de las riquezas, de ese manjar que tú nos has dado en Cristo. Cuando llegamos a comprender las riquezas que tenemos en Cristo y empezamos a estar satisfechos de ello, es cuando este mundo que nos rodea y lo que el mundo puede hacernos, Señor, pierde su poder. Ayúdame, Señor, para poder extraer algunas perlas más. Y, Señor, danos entendimiento para que sepamos cómo aplicarlas en nuestra vida. Ayúdanos hoy, Señor, a ver cómo la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están involucrados no solamente en nuestra salvación, sino también en el plan que tú tienes para nosotros en esta tierra ahora. Ayúdanos, pues, Señor, a escarbar en estos pasajes y poder extraer verdades que puedan transformar nuestro entendimiento, y a través de esa transformación de nuestra comprensión podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Todo lo pido en Cristo Jesús. Amén. Ahora, la semana pasada empecé este tema comparándolo con Lot. Si os acordáis, Lot arruinó su vida. Podéis ver su historia en el Antiguo Testamento. Tenía grandes posibilidades, pero fue acercándose cada vez más y más a Sodoma y Gomorra, hasta que Sodoma y Gomorra entró en él y arruinó no solamente su
vida, sino la vida de su familia. Empezó con el mundo cortejando a Lot, luego el mundo le conformó, le dio forma a lo que le rodeaba, luego el mundo le corrompió y finalmente el mundo le costó pagar un precio muy alto. Es una buena ilustración de la tragedia que proviene del cristianismo mundano. Y lo que vamos a ver aquí en 1 de Pedro es Pedro dándonos, pues eso, explicándonos las riquezas que tenemos en Cristo. Ahora dirás, ¿cuál es el contexto de 1 de Pedro? Pues en los dos primeros versículos nos dan el contexto. Por eso dediqué tanto tiempo a extraer la información que había en el versículo 1 y el versículo 2. El contexto es que los cristianos estaban siendo esparcidos por todos los sitios por causa de su testimonio cristiano. Habían perdido sus hogares, habían perdido sus trabajos, algunos incluso habían perdido su vida. Y en un momento dado, llega a esta altura de la vida de Pedro, han pasado 30 años después de la muerte de Jesucristo. Ha habido mucha persecución. Y en este momento de la historia de la iglesia cristiana, la persecución casi se ha convertido en un deporte nacional de los líderes. Vamos a por ellos. Veda abierta por los cristianos. Son un estorbo y hay que eliminarlos. Y claro, en este momento Pedro es inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está diciendo, mira, estos creyentes que están esparcidos por todos los sitios tienen que entender de que Dios no les ha abandonado. De que aunque todavía no están en el cielo, mientras que están en esta tierra, deben de entender que esta tierra no es su hogar. Que en esta tierra van a encontrar persecución. Igual que persiguieron a Jesucristo, lo van a hacer con aquellos que siguen a Jesucristo. Y en esta tierra van a experimentar mucha pérdida, y en medio de todo este tipo de, habla de tragedia, lo que se ha vivido en España en estas últimas semanas ha sido una verdadera tragedia. Se nos parte, cuando voy por la calle y escucho las conversaciones de los familiares, se me parte el corazón. El otro día estaba escuchando a uno diciendo, sí, un familiar mío, que acababa de tener un bebé, una hermana mía, dice, quedó atrapada en el coche y falleció ella y su bebé. Escuchas eso y dices, imagínate vivirlo tú. No, es una tragedia, pero lo que estamos viendo aquí era una tragedia todavía peor, porque se había extendido. Y dices tú, en medio de la tragedia, en medio de tanto alboroto, de tanto desorden, de tanta corrupción y de tanta persecución, ¿cómo deben de responder los cristianos? Entonces, lo que hemos visto, la semana pasada lo que hice más que nada fue una introducción. Y os expliqué, hermanos, que nuestra tarea como cristianos, como Iglesia de Cristo, nuestra lucha no es vencer al mundo. El mundo es más grande que nosotros. Nuestra lucha está en creer lo que es el Señor Jesucristo, y en esa confianza entonces podremos luchar contra lo que nos rodea. Nuestra fe en Él nos da la victoria sobre cualquier oferta que el mundo nos pueda hacer. ¿Os acordáis que traje una ilustración? La ilustración de cuando una esposa prepara un banquete a su marido. Me imagino el sábado por la tarde, donde no tienes nada que hacer, tienes hambre como un león, y su mujer ha estado en la cocina todo el día cocinando ese plato que a ti te encanta, el plato favorito, un asado. Francisco ya se está haciendo la boca con todas sus guarnición y ensalada y luego el postre y todo, y terminas comiéndote eso, te quedas satisfecho diciendo, wow, esto sí que fue un festín. Y luego te da por salir a la calle y darte un paseo. Y ves que hay un mendigo por ahí que está escarbando en el cubo de basura y saca algunas sobras que alguien tiró hace 2 días. Y te dice, Francisco, ¿te apetece un poquito? Toma, te lo doy. Él dice, no, gracias, estoy satisfecho. Pues hermanos, cuando nosotros conocemos las riquezas que tenemos en Cristo, vamos a estar satisfechos, de manera que no importa lo que ocurra aquí,
Vamos a poder tener, como dice ahí el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Podemos tener gozo en medio de la tribulación. ¿Quién cree eso? Amén. ¿Quién cree esta mañana que podemos tener gozos en medio de la tragedia? Amén. Estaba leyendo las cartas del hermano Samuel Coloma y me decía que sentía el gran gozo cuando por fin, después de 2 o 3 días levantando el barro, pudieron ver el azulejo. Y dice, parece mentira que algo tan sencillo, tan pequeñito, te produzca esa alegría. Dice, pero es que llevamos varios días quitando barro. Pues luego compartí también el gozo que tenía en Cristo y lo que esta situación está ofreciéndoles en cuanto a oportunidades para hablar con gente. Bueno, la semana pasada nos quedamos aquí en el portal de ver esa receta divina para vencer la mundanalidad. Y no voy a poder daros las 6 hoy, pero posiblemente podamos ver la primera. Y os voy a dar las 6 para que sepáis dónde vamos. La primera es esta, escucha con atención, esto espero que estéis tomando nota. Debemos comprender, más que comprender es asimilar, introducir, sellar con fuego en el corazón que eres, escucha, y esto es muy sencillo, pero es tan sencillo que a muchos pasa por encima de su cabeza, eres especialmente amado. El amor de Dios es inmenso. Pero entender que somos especialmente amados. Ahora, yo sé que el Señor ama a Bea. Yo la quiero mucho también. Pero yo no la quiero a Bea tanto como Dios la ama. Y la ama personalmente. Yo sé que el Señor ama aquí a Jenny. ¿Cómo no se la va a amar a esta chica? El otro día decía, no solamente es guapa, sino es inteligente. Eso es difícil ver en una joven de hoy en día. La ama, pero no la ama porque es guapa e inteligente, la ama con un amor especial. Y a mí también me ama. Esto es tan sencillo de decir. ¿Pero te lo crees? ¿Lo entiendes? ¿Lo has hecho personal? Leemos versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ese mundo son hoy en día casi 8.000 millones de personas. Ah, pues alguien allí amará. No, eres especialmente amado. Yo sé que muchos esta mañana no lo van a llegar a asimilar. Pero si asimilas esto, vas a querer pasar tiempo con el Señor. Amén. Vas a querer compartir al Señor. Vas a querer vivir al Señor en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque entiende de que ese amor no solamente te ama, sino que te ama con un propósito. Dios mediante, después de la conferencia misionera, que tendré una semana que viene, vamos a ver otra cosa, y voy a dar una introducción para abrir el apetito. Estamos estratégicamente ubicados. Estratégicamente ubicados. Es decir, si estás aquí, es porque Dios tiene un propósito para ti. Estás eternamente seguro, eres increíblemente rico, serás examinado con un propósito y entre todo esto podemos estar alegremente expectantes. Ahora vamos a mirar el primer punto. Mira lo que dice en el versículo 1 y 2 otra vez. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, ahí vemos dónde están ubicados, Capadocia, Asia, Bitinia, y aquí se pone la cosa interesante. Quiero que subrayéis la palabra presciencia. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Elegidos para qué? Para algunos afirmarían, elegidos para ser salvos. Yo difiero de esa idea. Cuando veo la palabra elección, no la asocio con ser elegidos para ser salvos, como si Dios dijera, tú sí, tú no. Elegidos porque hay para una causa, para un servicio. Pero quiero que veáis esa palabra presciencia, porque aquí de momento no vemos ese amor especial, ¿verdad? Quiero que vengáis conmigo a otro pasaje que creo que lo deja muy claro. Está en Romanos capítulo 8. Venid conmigo, Romanos capítulo 8, vamos a mirar 10 versículos ahí, para pillar bien el contexto. Romanos capítulo 8, y veamos versículos 29 en adelante. Dice así: porque a los que antes conoció, ¿veis ahí la palabra antes conoció?
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, presta atención. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, este mensaje le venía muy bien a los creyentes que estaban siendo perseguidos. Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Ahora, nota que ahora el apóstol Pablo elabora esto para hablarnos de ese amor especial que nos tiene. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? El escogido Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es muy importante. ¿Quién nos separará del amor de Dios? De tribulación, de angustia, de persecución. Hay aquí una lista que merecería la pena estudiar bien. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Sabéis? El versículo 35 describe muy bien el versículo 2 de 1 de Pedro. ¿Cómo respondemos a esto? Y mira, nos da un versículo del Antiguo Testamento para entender que, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Pues menudo privilegio. ¿Alguno quiere ser seguidor de Jesucristo? Amén. Levanta la mano. Vas a sufrir. Amén. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Tú y tú al matadero. Algo parecido como lo que vemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2. Somos contados como ovejas para el matadero. Ahora, pero espera, dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y se queda corto, ya diciendo, mira, vamos a concluir, dice, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres entender el versículo 2? Vete a Romanos capítulo 8. Y la idea es esta, hermanos, de que somos especialmente amados. Por lo tanto, no importa la situación que podamos estar viviendo, si somos hijos de Dios, si somos salvos, si hemos experimentado ese renacimiento, ese nuevo nacimiento que menciona más adelante, hermanos, debemos entender de que estamos en perfectas manos. Y que lo peor que nos puede ocurrir es que nos quiten la vida. Es lo peor que pueden hacernos. Pero no nos podrán quitar la vida eterna. Si tu esperanza está puesta aquí, no vas a ver esto como un consuelo. Porque lo que quieres es satisfacción instantánea, ¿verdad? Yo me he hecho cristiano para vivir una buena vida, porque creo que la vida cristiana es de color de rosa y sin espinas. Pues si es eso lo que tienes en mente, pues te vas a llevar un chasco, porque la vida cristiana, hermanos, es dura, es muy difícil. De hecho, es sobrenatural. Tú no vas a poder vivir solo. Tú no te puedes levantar por la mano y decir, hoy voy a vivir una vida cristiana ejemplar. Y luego se mete la carne y dice, pues no va a ser así. No, solo se puede vivir si vivimos en el poder del Espíritu Santo. Y esta es la idea. Ahora, lo que quiero que veáis, hermanos, esta mañana, ya tarde, es que en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vieron esto como tan importante que dijeron, mira, tenemos que involucrarnos todos. No solamente Dios Padre, vosotros descansar, esto va a ser cosa mía. No, dijo, esto, yo tengo aquí una parte, y es que Dios Padre lo planeó. Escuchad. ¿Y qué parte tiene el Espíritu Santo?
Pues el Espíritu Santo tiene una parte muy importante, hermanos, y es que Él está involucrado en llevarla a cabo, Él la realizó. Pero luego vamos a ver cómo Jesucristo, hermanos, él tiene una parte también fundamental. Vamos a ver esta tarde, hermanos, que el Dios Trino, la Deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, en tres personas, dijeron, Héctor, yo tengo un plan para ti, y los tres aquí estamos involucrados a cumplir con ese plan. Por lo tanto, no solamente eres salvo, y eso es algo que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo, sino que ahora eres elegido, escogido, para cumplir con ese plan. No estás solo en ello. ¿Entiendes esto? Algo personal. ¿Sabes? Solo cuando hacemos estas palabras personales es cuando empiezan a cobrar vida. Pero pastor, pero esto fue escrito hace 2000 años. ¿Cómo puede tener algo que ver conmigo? Pues si eres hijo de Dios, si eres salvo, tiene que ver todo contigo. Y es un mensaje que el apóstol Pedro recibió como inspiración para ayudarnos en momentos como los que están viviendo ahora mismo los Coloma y otra iglesia que hay vecina. Hay una iglesia allí que conocemos, que recibimos muy buenas noticias de que era una iglesia ya que había conseguido un edificio enorme. Pues vimos las fotos de ese edificio y habían perdido todo. Todo lo que había dado. Había más de 1,5 metros, el agua subió y lo perdieron todo. Ahora parecía más bien una zona de guerra. ¿Cómo? ¿Qué puede consolar a personas así? Dios. ¿Qué vamos a contestar a ese mundo en el que ha perdido todo? Dice, ¿dónde está tu Dios en medio de toda esta catástrofe? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, pues si miras un poquito más adelante, Pedro dice, más vale que estés preparado. Capítulo 3, versículo 15, digo así, no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo puedes tener esa esperanza? ¿Qué es lo que te mantiene ahí tan entero, tan gozoso? Pues Cristo. Mi relación con Cristo, el entender lo que dice en Romanos capítulo 8, que el amor de Dios es inmenso. Y que no me va a dar más de lo que puedo soportar. Y que la consolación la podemos recibir porque tenemos todos los recursos provistos por Dios para conseguirlo. Ahora vamos a mirar punto por punto, ¿vale? Cómo la Trinidad está involucrada no solamente en nuestra salvación, escucha, sino en el plan que Dios tiene para nosotros. Vale, no sé si entienden la importancia de esto. El domingo pasado prediqué parte de esto a un grupo de habla inglesa y unos hermanos que llevan ya con nosotros más de 27 años dijeron, yo no sabía eso, de que la Trinidad está involucrada. Y digo, pues ya es hora de que lo sepas. No se lo dije así, pero dije, fíjate tú que, aunque para nosotros esté claro, para algunos dicen, tan personal es para el Trino Dios involucrarse en esto, en mí. Sí, y empieza entendiendo de que Dios te ama especialmente. Vamos a decirlo todos en voz alta para que penetre bien. Dios me ama especialmente. Ahora dilo con convicción. Dios me ama especialmente. ¿Lo crees? Porque cuando lo crees, hermanos, dices, pero más vale que preste atención. Porque yo quiero saber cómo el Padre, Hijo, Espíritu Santo están involucrados en mi desarrollo. Primeramente vemos que el Padre lo planeó. Nota lo que dice ahí, escogido según la presciencia de Dios. Ahora vas a tener problemas con dos palabras, escogidos y predestinación. Esto ha creado muchos problemas en el mundo teológico. De hecho, ha dividido a muchos cristianos entre arminianistas, calvinistas y entre medias. Escogidos. Algunos dirían, yo escojo a Jenny para ser salvo, pero no voy a escoger a Johnny porque, ¿por qué no? Punto. Y lo miran de esa manera. Y cuando veas la palabra escogidos, si sigues el contexto, vas a darte cuenta, porque aparece varias veces para que podamos compararlo, tiene que ver con escogidos para un servicio.
Por lo tanto, el mensaje aquí es, vosotros que estáis en esta situación, verlo como una oportunidad para poder compartir a Cristo. Has sido elegido para eso. Pero quiero que prestes la atención a la palabra presciencia de Dios. Ahora, ¿cuándo se inició todo esto? ¿Cuándo puso Dios su amor sobre ti y sobre mí? Bueno, todos entendemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor, hermano, no empezó en un momento en el tiempo, sino es algo que estaba en la eternidad. Empezó en las salas de los consejos de la eternidad, antes de que supieras nada al respecto, antes de que Él hubiera lanzado este mundo al espacio, antes, querido amigo, de que todo llegara a ser. Antes de la fundación del mundo, Dios te amó. Amén. Pero entiende de que Dios nos escogió no para ser salvos, sino para un servicio. Y Dios el Padre formó o formuló ese plan. Vemos un poquito de ese plan más adelante en el capítulo 2. Mirad conmigo versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, etc. Bueno, ahí vemos todo el tema de cómo Dios escogió también a Jesucristo para cumplir, para proveer el medio para la salvación. Pero todo esto nos muestra, hermanos, que eres escogido, si eres salvo, si eres renacido de Dios, si has experimentado ya la nueva salvación, o sea, el nuevo nacimiento, entiende de que Dios tiene una misión para ti. Amén. Entiende de que Dios tiene una misión para mí. Amén. Entiende de que Dios tiene una misión para ti. Amén. Entiende de que Dios tiene una misión para ti. Amén. Entiende de que Dios tiene una misión para ti. Amén. Y podría repetir y alguno diría, ¿para mí? Con una interrogación muy grande. Entiende de que Dios tiene una misión para ti. Amén. Y cuando decimos, esto es verdad, ese Dios que ni siquiera puedo llegar a comprender lo inmenso que es, quiere hacerse personal en mi vida, en la vida de Eusebio, entre comillas, Sam, Pérez, Pleite, Miguel, López, etcétera, etcétera, etcétera. En mí. Esto me ha causado, otra vez, tener que darle muchas vueltas. Y cuando estoy en la oficina, en el silencio de mi oficina, empiezo a pensar diciendo, no, ¿de qué? Esto no puede ser. Es que yo entiendo de que Dios ame a su Hijo. Yo entiendo de que Dios amara a los apóstoles hace 2000 años. Pero 2000 años después que me ame a mí de esa manera, que tenga un plan, que Dios tenga un plan para mí. Pues si tiene un plan para mí, escucha, más vale que lo obedezcamos. ¿Verdad? Porque si no vamos a venir a la iglesia domingo tras domingo y vamos a estar haciendo esto. ¿No lo veis? Es esto. Es decir, pues Dios tiene un plan para el pastor, pero también tendrá un plan para el hermano Clayton, y también tendrá un plan para otros hermanos, ¿no? Pero para mí, Dios tiene un plan para ti. No sé cómo decirlo para que se grabe bien. Y no es un plan que Él dijera, bueno, vamos a hacer ahora que salgo, no sé, yo no sé qué. No sé, tendría que planear algo, déjame pensarlo. No, ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Si estás en Cristo, Dios te ha escogido y tiene un plan para ti. De hecho, si miras Efesios 2, 8, 9 y 10, ¿qué dice? A ver si lo podéis memorizar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, esa salvación, pues salvo, no por vosotros, sino es un don de Dios. No por obras, para que y por desgracia muchos se quedan ahí. Pero si miran el versículo 10, dicen, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por las obras cumpliendo con las obras de la ley, por ser buen muchacho,
sino para algo. Y nótate que las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, no tuvo que pensarla después, cuando ya murió en la cruz y luego resucitó, dijo, bueno, pues vamos a ver lo que hacemos con la iglesia ahora. No sé, tendré que pensarlo. No, Dios ya tenía un plan. Dios formuló ese plan. Dios Padre lo planeó, y quiero ahora que entiendas que el Espíritu Santo también tiene una parte. Nota lo que dice en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Ahora esto es importante entenderlo. Entendemos primeramente que el Espíritu Santo estuvo involucrado en llevarlo a cabo. Esa palabra santificación merece la pena estudiarla. La palabra santificación es una gran palabra. No la usamos en conversaciones diarias. De hecho, si vas por ahí por la calle y dices a alguien, yo soy un santo, Santo Timoteo, San Francisco, yo soy un santo, va a decir, a ese se le ha ido la olla. Pero si eres salvo, has sido santificado, y el Espíritu Santo tiene una parte muy importante ahí. No son palabras ordinarias, no se utilizan en las conversaciones callejeras, no se utilizan en las conversaciones de negocios, por ejemplo. ¿Pero qué significa? Literalmente significa, nota, limpio y apartado para un propósito especial. Limpio y apartado para un propósito especial. Limpio y apartado. No quiero ser pesado. Pero si tú preguntas a una persona, ¿tú eres un santo? Sí. ¿Y qué ha dicho el Señor contigo? No estoy seguro. Limpio, te ha limpiado con su sangre, pero no solamente te ha limpiado para que la vivas feliz, no. Dios tiene un propósito. Dios te ha consagrado. Amén. Propósito especial. Y mira conmigo el versículo 15 y 16. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo deja muy claro. Y si avanzas, por ejemplo, a Romanos capítulo 12:1, hay quien sabe Romanos 12:1 de memoria. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por la misericordia. Es como si Dios estuviera rogando a través del apóstol Pablo diciendo, Johnny, por favor, entiende de que yo quiero que seas santo. Jenny, los que se sienten aquí en la fila delante, yo siempre los voy a ametrallar. No sé cómo hacer esto, hermano, para que nosotros nos demos cuenta del gran privilegio que tenemos. No solamente nos ha limpiado, lo cual es una parte de la santificación, sino que nos ha apartado para vivir de una manera distinta. Y vemos que Dios, el Padre, lo planeó, y vemos que Dios, el Espíritu, lo realizó. ¿Cómo? Pues empezó convenciéndonos de pecado, ¿verdad? Que si lo vemos eso en el Nuevo Testamento, me parece que viene en Juan capítulo 15. Nos habla del propósito del Espíritu Santo, convence del pecado, de justicia y de juicio al inconverso. También el Espíritu Santo nos reveló al Señor Jesucristo, nos hizo entender quién era el Señor Jesucristo. Que no fue un mero hombre, sino el Hijo de Dios. El Señor Jesús, el Cristo. Nos mostró también, el Espíritu Santo también promovió o incitó a la fe, produjo fe en nuestro corazón al mandar a alguien que nos predicara el Evangelio. La fe viene por el oír. ¿Sabes por qué es tan importante que nosotros podamos hablar a la gente del Señor Jesucristo? Porque si no, no van a tener capacidad para comprender y para creer. Pero cuando más expongamos, más abramos a Jesucristo, la gente va a decir, verdaderamente, Él vino siendo Dios, Él murió, cumplió más de 300 profecías, vivió de forma santa,
murió en la cruz y resucitó de los muertos. ¿Realmente ocurrió esto? Y cuando empezamos a mostrar la evidencia, la gente dice, ¡wow! Yo quiero eso, dame más. Yo quiero que mi fe aumente. Bueno, pues Él produjo fe en nuestros corazones al oír su palabra. Y Dios, el Espíritu Santo, puso un inquietante deseo en nuestro corazón para depositar nuestra confianza en Él. Llega el momento en el cual tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con Cristo? Estamos en noviembre. ¿Sabes lo que ha pasado en noviembre? En mi vida he cumplido 44 años en mi nacimiento espiritual. Yo recibí a Cristo el 4 de noviembre de 1980. Eso fue un día muy importante para mí. Cuando yo recibí a Cristo era como un bebé que acababa de salir de la matriz y que ya empecé a ver la luz, pero no podía ver mucho más, no entendía mucho más. Pero sabía una cosa, que tenía un hambre por conocer. Y me fui a la leche espiritual, que me satisfacía, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Vamos a ver eso también en 1 de Pedro. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcáis. Entonces, hermano, es un proceso y el Espíritu Santo, el que está ahí pendiente y trabajando para llevar esto a cabo. Y nota lo que dice en el versículo 2, el capítulo 1, versículo 2. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, y con eso en las últimas palabras, para obedecer. Para obedecer. ¿Dónde vemos eso? Otra vez, en los Evangelios. Al final del capítulo 28. Y de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. ¿Amén? No. Enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo os enseño. Y el Espíritu Santo, hermanos, tiene esa obra en nosotros. Ahora, el tiempo me falta, pero dejadme que os explique un poquito de esto de la ceremonia de rociamiento de sangre. Tengo que ir al Antiguo Testamento para ver cómo esto era un tema importante. Y conseguí un artículo que me gustó mucho, que lo explica muy brevemente. Dice así: hubo un rociamiento de sangre cuando un leproso fue purificado. Y fue un milagro. Ningún médico o ninguna medicina podía limpiar a un hombre leproso. Solo Dios podía hacer esto, y de vez en cuando Dios purificaba milagrosamente al leproso, y cuando el leproso era sanado tenía que ser purificado ceremonialmente. Y para hacerlo tomaba 2 palomas, dos preciosas aves inocentes, y tomaban una pila con agua corriente, y el sacerdote tomaba a una paloma y la daba muerte en la pila donde se había puesto el agua, y la sangre derramada estaba allí en aquel recipiente. Y dice, y entonces el sacerdote tomaba la otra paloma y la colocaba en esa agua sangrienta y luego la soltaba al aire. Oh. Y la sangre goteaba de las alas de esa otra paloma mientras volaba más y más alto en el cielo, con la victoria goteando en sus alas. Esto es un cuadro precioso de lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Dándonos libertad. Era liberada. Otro, después de que el sumo sacerdote hacía esto, tomaba el resto del agua, agua sangrienta, y la rociaba sobre el leproso que había sido purificado. Agua con sangre. Otro cuadro precioso. El rociamiento de la sangre estaba allí para la limpieza, y también la aspersión de la sangre estaba allí para la consagración. Había que limpiar al sacerdote y había que consagrarlo. ¿Sabéis lo que disfrutamos nosotros con la sangre de Cristo? Limpieza y consagración. Amén. Con un pacto que es mucho más poderoso que sangre de animales. Con la sangre del Señor Jesucristo. Pero avanza más el artículo, dice, cuando un sacerdote era ordenado, en Levítico 22, como parte de la ordenación, lo tomaba como un sacrificio
que se hacía, y la mitad de la sangre sería rociada sobre el altar, y el resto de la sangre sería rociada sobre el sacerdote para ordenarlo o para apartarlo para el sacerdocio. Interesante como el Antiguo Testamento nos enseña cosas sobre el Nuevo Testamento, ¿verdad? Purificación, consagración. ¿Lo veis ahí? Lo que el Señor quiere, o lo que Él hizo en ti, fue santificación por medio del lavamiento, pero ahora quiere consagración. Dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Yo no soy un sacerdote. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Quién dice que no es un sacerdote? Levanta la mano. ¿Quién dice que sí? ¿Me lo podéis explicar? No, a ver, entonces sois unos tramposos. Habéis dicho que sí, pero no sabéis por qué. Bueno, la Biblia nos da varias pistas y quiero que veáis algunas de ellas. Mirad capítulo 2, versículo 5. Voy a ampliar más sobre esto. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hablamos de sacerdocio en el término Nuevo Testamentario, estamos hablando de mediadores. Somos mediadores. Pero mediadores para cumplir con un propósito que Dios ha establecido. Obrar esas obras que Él tiene ya de antemano para nosotros. Y entre ellas es ofrecer sacrificios a Dios. Y luego también compartir el Evangelio, que puede ser un gran sacrificio. Dirás, pastor, entonces estás diciéndome que tú eres un sacerdote, en cierta manera sí. También soy sacerdote en mi hogar, en el cual tengo que servir de mediador para mi familia. Algún día trataremos esto con más, pero nos cuesta trabajo entender que somos, en cierta manera, sacerdotes. ¿Por qué? Porque está tan contaminado esta idea por la Iglesia Católica Romana que decimos, no, eso yo no lo quiero. Pero bíblicamente hablando, no es que somos ahora ceremonialmente nombrados para ser un sacerdote, a partir de ahora vamos a llamar a Bea la sacerdotisa Bea. No. Pero sí tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene un plan y el Espíritu Santo pone en marcha ese plan, formulándolo, purificando, consagrando. Y se hace, ¿y dónde entra Jesucristo? Dice, el pacto de la sangre rociada del Señor Jesucristo. Tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¡Qué precioso! El Señor Jesucristo, hermanos, tiene una parte fundamental en esa tarea. Fuimos comprados por el Señor Jesucristo. Purificación, consagración y luego un pacto sellado que el Señor cumple. Entonces, tu salvación fue, voy a resumir, esta es mi conclusión, tu salvación fue planeada por el Padre, realizada por el Espíritu Santo y comprada por el Hijo. Los tres están involucrados en mi vida. Amén. Soy especialmente amado. Y querido hermano y hermana en Cristo, si has recibido a Cristo, es más vale que entienda de que tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Amén. Amén. Tú también. Mira, qué pesado nuestro pastor hoy. Quizás esto nos pilla un poco de sorpresa. Pero es cuando interiorizamos eso que podemos decir que me echen todo lo que el mundo tenga que echarme y yo me quedo con Cristo. Amén. Y cuando el mundo tenga que ofrecerte todas esas obras mundanales y pecaminosas, puede decir, lo siento, estoy satisfecho. No gracias, no thank you. Yo ya estoy completo. Wow, esto es impresionante. Con eso tenemos para estar meditando durante toda la semana y podría ampliarlo, pero no me da tiempo, ya son 1:30.
Pero esa es una de las 6 cosas que vamos a ver. Y dame unos minutos, ¿vale? Si cuando llegues a la panadería te has quedado sin pan, cúpame si quieres. Sí. Pero esto es muy importante. Y esto lo vamos a desarrollar dentro de una semana o 2. Sepas que estás estratégicamente ubicado. Esto es muy complicado también. ¿Habéis visto en YouTube, aquí está uno de esos vídeos donde se ve el mundo microscópico, el quantum realm o realmo cuántico, donde ves quizá más allá del átomo y donde ya es inconcebible? Y luego es como que, no sé, el efecto que se ha producido es que te vas en la lente, vas retrocediendo y de repente ves el átomo y vas retrocediendo y luego ves el mundo microscópico y ves que hay un mundo animal en ese mundo microscópico que parece que es de ciencia ficción, con animales que son horribles y que viven en tu cama y viven en el agua. Yo cuando veo eso, en una gota de agua hay 1.000 millones de... y digo, no sé si es verdad. Pero eso es lo que me dio de ver. Y luego va retrocediendo y por fin ves el mundo que nos rodea y ves a una persona. ¡Ah! Por fin, ahora entiendo lo que hay aquí donde estoy. Y luego va retrocediendo y ves que esa persona se va haciendo una pequeña y luego ves la casa y la persona aquí con un puntito y va retrocediendo y ves ahora la ciudad. Y va retrocediendo, ahora ves el país y luego va retrocediendo y ves el mundo. ¿Lo has visto? ¿Dónde ha quedado el hombre ahí? Pero sigue retrocediendo y ves que ese mundo azul precioso se va quedando como una bolita de arena en comparación con el universo que lo rodea, y desde ya no se ve ni siquiera el mundo. El planeta Tierra ha desaparecido y sigue retrocediendo, y ahora ves los planetas que se van haciendo cada vez más pequeños, y luego la Vía Láctea como si fuese una espiral, y luego ves, hermanos, la galaxia, y dices tú, wow, en esta galaxia hay muchas estrellas. ¿Dónde estamos nosotros? Pero sigue retrocediendo y ves que esa galaxia, hermanos, es una de tantas millones más de galaxias. Y ahí es donde nuestra mente dice, mira, ya, olvídate, yo ya, ¿dónde estoy yo en ese cuadro? Y todo eso fue creado por Dios. Y Dios lo sostiene sobre su mano, como dice la Biblia. Amén. Demasiado grande para comprenderlo. Pero luego dices, y soy estratégicamente ubicado. Amén. ¿Qué? Ahora empieza otra vez a hacer zoom hacia mí y pasamos otra vez por la galaxia, por los planetas, por el planeta Tierra, por los países, por tu barrio, y enfocas sobre ti. Y Dios te dice, eres especialmente amado. Amén. Y estás ahí con un propósito. ¿Lo entiendes? Yo no. Es demasiado. Y Dios lo gobierna todo. Amén. Yo me quedo con la boca abierta. Por mucho que yo intente esta mañana explicaros todas estas cosas, me voy a quedar corto. Pero las puedo creer por fe. Amén. Y cuando salga por esta puerta, yo podré entender de que Dios me ama de forma especial. Hasta el punto que dio lo más precioso que tenía, que fue su Hijo Jesucristo. Y que ahora tiene un propósito para mí. Dios me ha colocado aquí para cumplir con ese propósito. Amén. Y querido hermano y hermano en Cristo, también tú estás en esa ecuación. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, podemos leer estos 9 versículos en menos de un minuto, pero nos haría falta toda la eternidad para comprender la complejidad que todo esto involucra. Pero está claro. Vemos que esto no es mentira, es verdad, y tú nos lo has dado para que vayamos entendiendo de que esto tiene que ver con nosotros, no solamente con aquellos cristianos hace 2000 años, sino también con nosotros hoy.
Ayúdanos, Señor, a ir poco a poco asimilándolo. Y comprender, Señor, que no vivimos en este mundo para trabajar, ganar dinerito y ver cómo vamos a llegar hasta final de mes y luego trabajar y seguir en la rueda. Sino que estamos aquí con un plan. Y que ese plan está es muy específico en la palabra. Y que por fe debemos asumir ese plan, entrar en ese plan, entender de que somos santificados y que eso significa que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, pero también apartados para ser usados para cumplir con ese plan. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a esa verdad, que aunque ahora no la comprendamos del todo, sabemos que es cierta. Mucho de lo que he predicado hoy, Señor, lo tenemos que asumir por fe. Y quizá con el tiempo iremos comprendiéndolo más. Pero es suficiente, Señor, para darnos cuenta del manjar tan extraordinario que has puesto delante de nosotros. Y que si estamos satisfechos con eso, en este mundo, Señor, este mundo no va a poder atraernos a seguirlo, sino que vamos a mantenernos ahí fieles, viviendo vidas distintas al mundo y trabajando, Señor, de forma que muchos otros lleguen a conocerte. Obra para que tu iglesia, Señor, vaya comprendiendo esto y para que lo vayamos viviendo, pues solo así, Señor, entenderemos el gran propósito que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno,